Hola a todos y bienvenidos a este especial de Fuera de Series, acompañados de la mano de Movistar Plus. El saludo de Lorena Gil, es un auténtico placer estar con vosotros. Son muchos los entrevistados que han pasado por delante de mí y me conocéis muchos años trabajando dentro de los medios de comunicación. Y además, si me seguís en redes o habéis oído alguno de los programas en los que he participado, son muchísimas veces en las que he mencionado el nombre del protagonista de hoy, el que ha salido a relucir. Así que para mí es una entrevista muy especial. Mi admirado Santiago Posteguillo. Santiago, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Hoy vienes a hablarnos de ese Corazón del Imperio, la miniserie de Movistar Plus que has desarrollado junto a Israel del Santo sobre el papel de la mujer en el Imperio Romano. Pero esta idea surge en pleno COVID, además. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, la idea surge porque nos llaman de Movistar con la idea de que pusiéramos en marcha una serie sobre la antigua Roma. Y entre las ideas que se barajaban, ¿no? Pues estaba, digamos, la más prototípica, que era hacer una serie sobre los emperadores de Roma, que siempre está bien y que siempre puede Claro. ser muy interesante, que te voy a decir yo, ¿no? Que he estado escribiendo de algunos, ¿no? Pero sí que pensé que podía ser interesante darle un pequeño giro o un gran giro y propuse por qué no hacer una serie sobre las mujeres de la antigua Roma. Y a partir de ahí es cuando surge El corazón del imperio, una serie donde el foco narrativo está puesto no tanto en ellos, que aparecen también, evidentemente, pero el foco narrativo está puesto en ellas. Si yo voy a narrar el momento en el que muere Julio César, en vez de contarte el magnicidio, en El corazón del imperio veremos cómo afecta su muerte pues, a la esposa de César, Calpurnia, o a su amante Cleopatra, que la gente normalmente no suele saber que estaba en Roma en el momento en el que asesinan a César. Entonces, el corazón del imperio es siempre visto desde las grandes mujeres de la historia que unas veces o han sido silenciadas u otras veces han sido tergiversadas en cómo realmente eran. Muchos conocemos, aunque sea les suena, ¿no? Pues ese Julio César, Escipión, mi admirado y queridísimo Trajano, pero poco sabemos efectivamente, ¿no?, de esas mujeres que habían detrás de esos hombres. El papel de las mujeres en esa Roma antigua queda perfectamente plasmado en este Corazón del Imperio, pero Santiago, ¿te ha sido difícil encontrar esas mujeres? Porque había pocas, digo yo, no tenían que tener muchos arreos la que saliera a la palestra, como si dijéramos, a tener voz en esa época. ¿Te ha sido difícil escoger esas mujeres para esta miniserie? En efecto, como bien dices, tenía que tener mucho carácter una mujer en un mundo diseñado por y para hombres para destacar, ¿no? Digamos, desde un punto de vista histórico. Pero si hay algo que he aprendido con personajes como Julia Domna, ¿no?, al que le he dedicado 2 novelas, Yo Julia y Julia Reto a los dioses, es que hay muchas más de las que pensábamos. Porque, por ejemplo, muchas veces, aunque ya las recuperé en las novelas de Trajano, pensamos que hay gladiadores, pero olvidamos que había gladiadoras. Y El Correcto. corazón del imperio, el primer episodio, abre precisamente hablando de las gladiadoras. Lo que pasa es que a las gladiadoras les podían ocurrir cosas que a un gladiador no le pasaban, como por ejemplo que se quedara embarazada. Claro. Entonces, claro, la historia, la misma historia, estás en una escuela de gladiadores, pero ya no es la misma historia, porque a la protagonista le pasan cosas diferentes. Y lo que ocurre es que la historia narrada durante siglos por hombres muchas veces ha mantenido en la sombra a estos personajes femeninos. En el capítulo 2 y 3 son un buen ejemplo de cómo combinamos hablar de una mujer silenciada y de una mujer cuya figura ha sido calumniada. Silenciada, Fulvia. Fulvia. Fulvia, que fue la mujer de Clodio, pero luego la mujer de Marco Antonio. Ah, dices, ostras, la mujer de Marco Antonio, aquí ya es otro nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una mujer que llegará a comandar legiones ella personalmente. Es una mujer que se enfrentará contra el Senado. Es una mujer que derrotará a alguien que todos conocen, Cicerón. Todo el mundo conoce a Cicerón, pero que pocos conocen que Cicerón fue derrotado tanto en juzgados como luego vitalmente por Fulvia, por esta mujer. Hay un cuadro de Maura
en el Museo del Prado que se titula La venganza de Fulvia. Claro, el Museo del Prado tiene tantas obras maravillosas que uno a veces pasa algunas de ellas, ¿no? Pero quiero decir, Fulvia está ahí. Lo que pasa es que no se la ponía en primera línea, ¿no? Y aquí con Sandra Escacena, con esta magnífica actriz, la ponemos en primera línea. Y cruzamos su historia porque era contemporánea con Cleopatra. Y Cleopatra es el ejemplo de esa mujer que ni siquiera los historiadores hombres pudieron ocultar porque era inocultable. O sea, era imposible hacerlo. Imposible. Pero, sin embargo, desde los cronistas de Augusto empezaron a tergiversar y a calumniar sobre ella. ¿Por qué? Porque tenía un hijo con Julio César, podía reclamar un enorme poder a través de ese hijo frente a Augusto, y Augusto empezará a vender una imagen de que era poco menos que una hechizadora de hombres, que los embaucaba, los engatusaba, que tenía múltiples amantes, etcétera, etcétera, sin cuestionar la cuestión moral, y mucho menos hoy día, de si una mujer o un hombre tiene más o menor valor moral porque se acueste con más o menos personas. Pero los hechos son los que son. Y es que las fuentes clásicas dicen que los únicos amantes que tuvo Cleopatra fueron dos, Julio César y Marco Antonio. Que la señora solo se acostaba con el que mandaba más. Bueno, bien. Eso, la señora decidía lo que hacía en buena lid de sus intenciones políticas y de sus afectos personales, ¿no? Entonces, en estos episodios vamos a combinar eso, recuperar a una Fulvia desconocida y explicar a la auténtica Cleopatra. Pocos, de hecho, de Julia Domna, que ganó el premio Planeta, en esta ocasión no ha salido en ese corazón del imperio, yo supongo que justamente por eso, ¿no? Porque ya tenemos suficiente información dentro de los libros, ¿cierto? Ha sido esa, por lo que le hemos quitado, ¿no? Sí, exacto. Yo he pensado que Julia tenía sus 1.700 páginas, 1.800 páginas de recuperación, pero lo que he hecho es seguir con la historia donde la dejé, en el caso de Julia, porque llevo la historia de Julia hasta su final, pero que era su hermana, Julia Mesa, manteniendo... Que es la que plasmamos ahora en el corazón del imperio. Exactamente. Que era la hermana mayor, si no me equivoco, ¿no? Julia Domna era la hermana pequeña. Sí, entonces lo que ocurrirá es que Julia Mesa va a ir situando a diferentes nietos en el trono imperial, ¿no? Y esto es lo que vamos a contar en otro de los episodios, en el episodio 5, si no recuerdo mal, de El corazón del imperio. Además tenemos a una magnífica Aitana Sánchez Gijón que nos hace de Julia Mesa, ¿no? Y luego tenemos, curiosamente, puede que les llame esto la atención, que el emperador Heliogábalo, uno de sus nietos, pues va a ser representado por una actriz, en este caso por Alba Luna, actriz y modelo. ¿Por qué por una actriz? Porque Heliogábalo es el primer transexual conocido de la historia, el primero que llegará a hacer un matrimonio gay público y supone, desde luego, para el mundo LGTBI una figura de punto de partida, casi diría yo, porque si se habla de sexo fluido, una persona que se casó 7 veces en 4 años, 5 con mujeres y 2 con hombres, es probablemente la mejor representación del sexo fluido. Aparte que en sus matrimonios más con hombres, en uno él adoptaba, se casaba como hombre también, pero ya en el siguiente se casaba como mujer. Por eso quiero decir que Heliogábalo lo probó todo, ¿no? Lo hizo todo. Claro, supuso una transgresión excesiva. Hay una cosa que me interesa subrayar, si me lo permites, y es que, claro, a la vez de Aitana, una cosa que hemos hecho adicional en la serie es que, así como Arwen y Aragorn en El Señor de los Anillos hablan tranquilamente en el idioma en el que ellos se conocen, que es el élfico, hemos pensado que nuestros personajes debían de hablar en su propio idioma, de tal forma que si César departe con Cleopatra, lo hace en latín. Que si y en el latín de aquella época. En el latín de aquella época, en el latín de aquella época. Más allá. Sí, recuerdo que incluso la actriz Aitana, cuando vio los textos en latín, pues me llamó un poco porque se sintió abrumada en la medida que es una persona
tan perfeccionista y que lo quiere hacer todo tan perfecto y lo hace, en efecto, todo tan bien que en este caso era algo que no había hecho antes, ¿no? Como era de esperar, después de dedicarle el tiempo que ella le dedica a todo, lo ha hecho maravillosamente. Y luego me ha emocionado escucharla en entrevistas como la que estamos haciendo ahora, que ella misma decía que aquello que al principio le parecía una dificultad, tener que expresarse en latín, luego le suponía un elemento complementario para meterse en el personaje, porque ella llega a ser nombrada senadora de Roma y dice, francamente, hablando en latín es más fácil sentirse senadora de Roma, ¿no? Claro. Así que luego esto está funcionando creo que muy bien. Es una serie donde tenemos un montaje donde yo aparezco de presentador hablando en español y hay comentarios de historiadoras que salpican la serie, pero luego nuestros personajes hablan en latín. Y francamente creo que esto le está dando un toque especial de verosimilitud que está llamando mucho la atención. Eso era una de las preguntas que tenía yo Ujú. puesta ahí y es el hecho de que le da autenticidad también a la serie. Aitana Sánchez Gijón, en este caso, realmente es que lo hacen todos, que es una auténtica maravilla. Ujú. Pero Aitana Sánchez Gijón la conocemos ya muchísimos años y es que además le pone énfasis en las palabras, estamos Sí, sí, escuchándole y le pone ese énfasis como si te estuviera hablando tranquilamente en tranquilamente. castellano y Sí, sin sí. ningún tipo de problema. Entonces, esa autenticidad queda muy bien reflejada en El corazón del imperio y yo creo que ha sido un punto a favor el hecho de que se hable en latín, igual que hablaremos de las historiadoras, porque esas historiadoras le dan un punto ya Ujú. clave a la serie, pero porque creo que la manera de contarlo es tan sencilla, o sea, las similitudes que nos ponen en el día a día de hoy son francamente algunas divertidísimas, por Ujú. cierto, pero divertidísimas, pese a lo duro que a lo mejor las cosas que estamos viendo, ¿no? Ujú. Los romanos, usted dijo en una entrevista que nos han enseñado todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué es lo mejor y lo peor que nos han dejado los romanos? Hombre, de lo mejor, la capacidad, por ejemplo, arquitectónica y artística, es decir, que dentro de la cultura de la antigua Roma podemos encontrar representaciones artísticas, literarias, como las obras de Plauto, por decir un ejemplo, o los discursos de Cicerón o César, o obras arquitectónicas como el Coliseo de Roma, el Anfiteatro, que son absolutamente pasmosas, ¿no? Sí. El propio Panteón de Roma, cuya cúpula fue la que estudiaron Miguel Ángel u otros arquitectos o Brunelleschi para hacerla, o bien unos la cúpula de San Pedro en Roma u otros la cúpula de la Catedral de Florencia. Es decir, son capaces desde el punto de vista cultural y artístico, de haber hecho absolutas maravillas. Desde el punto de vista sociopolítico, fueron capaces de generar una organización administrativa que podía gestionar múltiples regiones del mundo conocido de una forma efectiva, ¿no? Yo siempre digo que si la Unión Europea, incluso la más torpe de las uniones europeas que podamos tener, es posible gracias a que este concepto ya existió, que se llamaba Imperio Romano, ¿no? Ujú. Pero es verdad que junto con eso, como la naturaleza humana no ha evolucionado demasiado en 2000 años, las raciones de odio, de intolerancia, de brutalidad que podemos encontrar lamentablemente todavía presentes en nuestras sociedades actuales ya estaban en Roma, ¿no? Y Roma era capaz, Lord Byron lo refleja muy bien en un poema, cuando él en el siglo XIX hizo una cosa que ahora no se puede hacer, que era andar solo por la arena del anfiteatro Flavio del Coliseo bajo la luz de la luna. Ujú. Y por un lado se admiraba de aquella arquitectura y por otro lado le entraba congoja de pensar que allí se obligaba a gente a matarse unos a otros en público para el entretenimiento de otros, ¿no? Entonces, es esa mezcla de lo mejor y lo peor lo que hace particularmente que Roma sea muy nosotros mismos, porque en nosotros mismos, en nuestra sociedad presente,
pues tenemos manifestaciones muy virtuosas de nuestra sociedad y manifestaciones muy lamentables. Te has rodeado además, lo que decíamos antes, ¿no? De historiadoras, de catedráticas, de absolutas expertas, juristas. ¿Cómo se han elegido? ¿Y también le han ayudado en los libros que ha escrito? Yo siempre estoy recurriendo a historiadores y a historiadoras, a arqueólogos, arqueólogas, catedráticos de latín, de derecho romano, que tienen la enorme generosidad de dedicarme tiempo para que yo pueda resolver dudas y que en los relatos que yo traslado a los lectores, en este caso a los espectadores, el relato sea fidedigno con la historia, con el hecho histórico. Ujú. Aquí lo que nos pareció, hablando con el director Israel del Santo, es que podía ser muy interesante que en este caso las historiadoras mismas aparecieran y tuvieran voz y hicieran comentarios apuntando, subrayando, explicando aquellas cosas que las actrices y los actores están recreando ante los ojos de los espectadores. El director Israel hace un montaje, a mí me parece muy inteligente y muy dinámico, donde lo que hace es no separar una parte de otra, es decir, por un lado están mis comentarios y los de las historiadoras y luego empieza, digamos, la serie ficcionada. No, sino que la serie ficcionada empieza casi desde el principio y va combinando, intercalando mis comentarios o los de las historiadoras, que a veces pueden ser una palabra, una frase, o luego puede ser el comentario en voz en off mientras vemos las imágenes. Y luego eso se combina con los diálogos en latín, subtitulado por supuesto, Sí, de sí. los actores y de las actrices. Y creo que eso consigue que ni el latín te moleste porque hay mucho comentario también en español, ni que te moleste que haya comentarios, digamos, de no ficción en esa recreación de serie, digamos, más prototípica, ¿no? Es un montaje que le da mucha agilidad. Entre las historiadoras hay algunas que a lo mejor han destacado un poco, en particular Patricia tiene una forma muy coloquial a Es veces maravillosa. sí, claro, de llegar a la gente junto con otras que son un poco más solemnes, ¿no? En sus comentarios. Sí. Pero, bueno, Patricia tiene el punto simpático de que probablemente va a conectar con mucho espectador joven, ¿no? Porque utiliza expresiones coloquiales de hoy día para explicar cosas importantes, ¿no? Desde el punto de vista histórico, ¿no? Y Pero luego también, maravillosamente explicado, porque yo tengo en mi mente ese bien, momento en el que dice: "Era muy fácil divorciarse en Roma". Vamos, se podía hacer como si fuera ahora por WhatsApp. sí, Y yo, sí, claro, ese 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 punto momento es muy dije: "Qué simpático, bien sí. explicado". Sí, digamos que yo adopto un punto de vista un poquito más serio o más, no serio, ¿no? Pero más, Son eh, contrapuntos. son contrapuntos, ¿no? Pero yo creo que precisamente es esta combinación de contrapuntos lo que le está dando a la serie su interés. También, por Sí, ejemplo, hay escenas con cierto humor, ¿no? Donde, por ejemplo, sí, ese poema que declama un poeta, bueno, un actor sí. ante Augusto, que es un poema satírico, grotesco y de carga sexual enorme, junto con momentos durísimos, ¿no? Como los Andabata con los ojos vendados matándose entre ellos en el Coliseo de Roma o la escena del aborto, que es francamente muy, muy dura, ¿no? Pero yo creo que hemos querido contar eso, Roma como era, en su simpatía y en su dolor, ¿no? Y en su sufrimiento también. El papel de la mujer en Roma, es dificilísimo. O sea, en mi cabeza me viene hartamente duro, ¿no? Se han quedado cosas en mi mente dentro de esa miniserie, como esas cestas para abandonar a esas niñas que podías comprar en el mercado. Esos abortos de los que estábamos hablando son abortos sin piedad, porque, olvidémonos de epidurales y olvidémonos de No. legrados y olvidémonos de todo. O sea, ¿qué salidas tenía una mujer en Roma? Porque, además, muy curiosamente, una de las cosas que queda bien plasmado dentro de ese primer capítulo de El corazón del imperio es el hecho de que las gladiadoras, incluso una mujer libre, podría decidir dejar su casa, abandonarlo y decir: "Es que yo quiero ser gladiadora". Ujú. Ese papel, las salidas que tenía la mujer en Roma eran muy pocas. Y luego, por otra parte, mm, ¿crees que la aceptación que se tenía antiguamente
porque es una aceptación de la vida o la muerte muy dura. O sea, pues voy a morir en la arena, pues voy a morir, no pasa nada. ¿Qué salida tengo? Soy una niña, he nacido en Roma. Pues pocas. Entonces, claro, ¿cómo ves la vida y o sea, crees que podríamos nosotros a día de hoy en este siglo aceptar esa vida y muerte de esa manera? Yo lo veo muy difícil, Santiago. No, indudablemente que no. Hombre, yo ya te digo que, por ejemplo, por una pandemia como la que estamos padeciendo, con un grado de mortalidad, que no le quito importancia, relativamente, bueno, yo sé, es que decir que la mortalidad es baja o no, claro, un muerto Claro. es que vivimos en una sociedad donde un muerto nos duele, Pero yo te digo que en la Roma imperial, por un 0,5 de mortalidad, creo que es más o menos entre vacunados y un 4,5% entre no vacunados, creo que es lo que se maneja ahora. Eso en Roma, por eso en Roma no paran nada, yo ya te lo digo que no. Porque les Eso parecería, Roma fluye. no les parecería ni tema de problemático, ¿no? Sí que paraban cuando les venían las pandemias de viruela. Claro, con la famosa denominada peste antonina, donde ahí caían por centenares de miles en una sociedad de 65 millones de habitantes, más o menos, que podía tener el Imperio Romano, pues claro, que desaparecieron 300.000, si tú sacas porcentajes, estamos en otro nivel, ¿no? Ahí sí, ahí sí que paraban, ¿no? Entonces, claro, la convivencia, y esto lo explicamos bien en la serie, creo que también en el capítulo 5, cuando hablamos del mito de la fundación de Roma, el propio mito fundacional de Roma, con el enfrentamiento entre los hermanos Rómulo y Remo, ¿no? ¿Sí? Y cómo Rómulo mata a Remo para quedarse él como único rey fundacional de Roma, nos hace ver que en su propia mitología legendaria, Roma explica su origen desde la violencia. A todo esto, estos eran hijos de la violación del dios Marte a la vestal Rea Silvia, es decir, que además eran hijos de la violencia, ¿no? Entonces, en Roma se explica a sí misma en su origen desde la violencia. ¿Por qué? Porque conviven con la violencia a diario. Los conflictos bélicos eran algo relativamente habitual. Las puertas del templo de Jano se cerraban cuando había paz. Bueno, las puertas del templo de Jano en siglos y siglos se cerraron apenas unas pocas veces. Una en la famosa paz augusta, cuando Augusto ya, después de las guerras cántabras y todo aquello, consigue más o menos que haya un periodo de paz de unos años, ¿no? Entonces, la violencia estaba constante en la República y en el Imperio, y también constante en las calles de Roma. Las calles de Roma eran tremendamente peligrosas. Bandas de todo tipo de criminales, sobre todo por las noches, asolaban la ciudad. El entretenimiento muchas veces era violento, como el de los gladiadores, como la ejecución de condenados, las cacerías brutales de animales en la arena, etcétera, etcétera. Las carreras de cuadrigas eran violentas. Es decir, que la violencia era parte consustancial de su día a día. Y desde ese punto de vista, ellos no valoraban la vida de la misma forma. Por eso mismo, sí que yo, a veces cuando se dice, es que no hemos avanzado nada, hombre, sí que avanzamos. En la medida en que en una pandemia como la que estamos sufriendo, con unas índices de mortalidad que son los que son, que no digo, que no les quito importancia, estoy intentando explicar perspectiva histórica, que nos lo tomamos mucho más en serio, porque ahora consideramos que una persona de 92 años que esté muy débil tiene derecho a seguir estando entre nosotros de la mejor forma posible. Y si para eso tenemos que hacer todos sacrificios, los hemos hecho y los seguimos haciendo, ¿verdad? Eso es algo que ha cambiado. Entonces, yo sí que pienso que vamos evolucionando. Lo que también pienso es que todo lo malo, la violencia, la brutalidad, la insolidaridad, está muy cerca, ¿eh? Si rascamos un poco, sale enseguida otra vez. Entonces, por eso hemos de estar siempre muy sobre nosotros mismos para emular a Roma en todo aquello que fue bueno y recordar todo aquello que hicieron mal para intentar no repetirlo. Si tuvieras la oportunidad de vivir en aquella época, ¿lo harías? Yo ni con un palo. O sea, yo entiendo la parte en la que eres un enamorado de aquella época y la has estudiado hasta la médula, pero ¿realmente vivirías en aquella época, Santiago?
Esta es una pregunta que, como te Te hago podrás trampa, ¿eh? imaginar, me han hecho alguna vez y ya le he dedicado un tiempo a pensarlo, ¿no? Venga, Y yo te diría que podría tener interés en vivir en esa época, pero con condiciones. Porque, claro, si me vas a llevar a esa época para estar condenado a galeras, ser claro. gladiador o esclavo en el campo, que es mucho más duro, pues, hombre, te diría que francamente para ese viaje prefiero quedarme en mi mundo, ¿no? Pero, hombre, si me dices que voy a ser o senador o gobernador en una rica provincia romana y quizá en una provincia romana oriental en el año 33 de nuestra época y ver lo que pasó en Judea en vivo y en directo y sin intermediarios, eso me podría interesar. Ese sería el momento que elegirías porque, por ejemplo, a mí me vienen momentos después de leer tus libros y de, yo lo confieso, y además se lo confieso abiertamente y no tengo problema. Yo he llorado con la ira de Trajano. He llorado, pero literalmente. Creo que es la historia de amor y venganza más bonita que yo he leído en la vida. Es la trilogía que yo siempre digo que es mi trilogía absoluta, por eso soy trajanista absoluta. Dicho lo cual, estaría, por ejemplo, por asomarte aunque fuera por un agujerito, ver esa batalla de Zama con Escipión y con Aníbal, o ver la muerte de Domiciano, porque le tengo un asco absoluto, yo, desde mi punto de vista, o ver esa ira de Trajano en la Dacia, ¿no le gustaría asomarse por un agujerillo? Porque yo, Sí. yo Mira, ahí sí. me gustaría poder ir viajando en el tiempo a todos estos momentos que tú dices. Además, hay algunos de esos momentos que recuerdo a la hora de escribir, por ejemplo, la muerte de Domiciano. Te puedo garantizar que yo a Domiciano lo maté varias veces. Lo mataba y no me quedaba a gusto. No me quedaba a gusto. Y digo, si yo Claro, no me he quedado a gusto, el lector no se va a quedar a gusto. Y no lo estoy solamente matando con tanta rabia como debo. Solamente cuando se me ocurrió que quien lo está matando le diga lo que le dice mientras lo está matando, es cuando pensé, esto sí que le tendría que doler a Domiciano. Oh, Y sin hacer más spoiler, lo dejamos ahí, ¿no? En lejos. esta cuestión. Pero ahí es cuando dije, ahora sí que lo he matado a gusto, ¿no? Eh, sí, hay muchos momentos donde estaría bien en un agujerillo y verlo. Hay otro momento que no estaría nada mal, ¿no? Que a mí no me habría gustado poder estar los famosos idus de marzo, Ujú. o las idus de marzo, si consideramos que idus es femenino en latín, eh, pues poder haberle dicho a César, no vayas al Senado, haz caso a tu mujer. Haz caso a Anda, Calpurnia. No, quédate hoy en claro. casa, que no es tu día, ¿no? Pero de momento eso no es posible, ¿no? Aquí hay una división y además hace poco, yo creo que lo leí en tu Twitter, que uno de los seguidores, uno de los muchísimos seguidores que tienes, iba a empezar a leerse la obra de Escipión y a partir de ahí todos los que... hay una batalla entre los que siguen más a Escipión y los que siguen más a Trajano, ¿no? Uh Cada -huh. uno se debate. Yo, claro, yo entiendo que su primera obra, aunque usted empezó con novela negra, que aquí hay Sí. mucha gente que no lo sabe, Uh pero -huh. sí que empezaste con novela negra, pero esa parte de Escipión yo entiendo que fue ese boom absoluto que ha tenido, que encima estamos ya pensando y estamos en proyecto con serie también, pero también tenemos ese Trajano en el que has ido a ver la tumba, has vivido todo lo que has intentado vivir con Trajano, o ahora que vas a empezar a escribir sobre Julio César, ¿con cuál de los tres nos quedamos? Yo me declaro trajanista, pero a partir de ahí los ama por completo a los tres, Claro, los esto es. admira Bueno, igual. y no olvidemos porque esto es como hablar de hijos, ¿no? Y no olvidemos a la O hija sea, Julia. Julia, Claro, claro, claro. Claro, esto es como decirle a un padre, ¿no? A ¿qué cuál de niño sus coge? hijos o hija quieres más, ¿no? Pero Y hay yo uno creo, que siempre nos cae mejor. Podemos ya, quererlos igual. sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que un buen padre, aunque le pase eso, en público nunca lo admitirá. El público siempre dirá que quiere por igual a todos sus A hijos, todos. ¿no? E hijas. Entonces, en este caso, a mí estamos en público y es lo que te tengo que decir. A todo esto sí que puedo apuntar
que en cada uno hay un punto de simpatía especial por algo diferente. Pues Africanus es mi primer hijo, ¿no? Escipión es mi Claro. primer hijo y le tengo cariño porque es el que me abrió el camino para conectar con los lectores, ¿no? Entonces eso es algo especial que siempre va a tener Africanus. Desde el punto de vista literario y dramático, yo creo que la trilogía de Trajano tiene un punto literario más elaborado. Desde el punto de vista de algo que el lector no tiene por qué plantearse, pero que yo sí, que es la arquitectura argumental. Cada una de las novelas de Trajano tiene una estructura argumental diferente que me llevó mucho tiempo pensar para que terminara funcionando muy bien. La primera novela con un largo flashback o analepsis, la segunda es una novela simétrica en estructura y la tercera es una novela escrita en 4 espacios y 2 tiempos diferentes, ¿no? Con una complejidad narrativa muy complicada para el autor, de forma que quede sencilla y accesible y entretenida para los lectores. Entonces, Trajano para mí tiene todo eso de especial y bueno, oye, como era español, pues también le tengo más cariño en ese aspecto. Y Julia, porque representa el no olvidarse de las mujeres, ¿no? Y cuánto podemos aprender de una mujer en un mundo de hombres que era capaz de hacerse valer, ¿no? En ese sentido, pues de Julia creo que he llegado a sentir hasta enamoramiento, incluso como hombre, ¿no? Y bueno, con Julio César lo que me lleva ocurriendo, porque yo ya llevo escribiendo sobre Julio César un par de años, para cuando sale una novela mía yo he estado detrás de ella 2 años. Yo llevo toda la pandemia, he hecho 2 cosas, El corazón del imperio y escribir de Julio César para que en abril, el 5 de abril, salga la primera novela de Julio César, Roma soy yo, que es, pocos personajes pueden decir eso, ¿no? Pero si hay alguien que puede decir eso, es Julio César, ¿no? Julio César. Y es una novela sobre el Julio César más desconocido, sobre el Julio César de sus 23 primeros años de vida, ¿no? Además, un Julio César en una actividad que la gente no suele pensar en él como profesional de esa actividad. Y es que Julio César empezó en Roma siendo abogado, acudiendo como abogado a distintas causas judiciales en los tribunales de justicia que tenían efecto en las basílicas del Foro de Roma, ¿no? Pero Julio César es tan inabarcable que cuando alguien me preguntaba, ¿va a hacer usted una trilogía sobre Julio César? Lo digo porque alguien puede pensar o sentirse que le he mentido. Y voy a intentar aprovechar para explicar que no le he mentido. Cuando yo le he dicho a la gente que nunca escribiría una trilogía de Julio César, es porque Julio César no cabe en una trilogía. Claro. De tal forma que lo que voy a hacer no es una trilogía sobre Julio César, sino que va a ser una serie de novelas sobre Julio César que nos van a llevar bastante más allá de una trilogía. Porque es un personaje, ya te digo, si he escrito 700, 800 páginas y estoy en los 23 años de vida, imagínate, y aparte cuando se vaya intensificando todo, porque Claro. además coetáneamente o contemporáneamente a Julio César acontecen una serie de sucesos muy conocidos, pero que la gente no sabe que ocurrían al mismo tiempo que Julio César, porque normalmente los tenemos como historias separadas. Pero una cosa que a mí me gusta es siempre contarlo todo a la vez que está ocurriendo. Y eso creo que va a ir sorprendiendo a los lectores y aparte que a medida que el hombre consiga poder militar, toda la parte militar de César es descomunal. Y mis lectores ya saben, mis lectoras, que yo no, cuando llego a una batalla, con todo el respeto, ¿no?, para algunos otros escritores o escritoras que han tratado de César, yo no hago una elipsis. Yo me meto en la batalla hasta el fondo, ¿no? Y hay unas cuantas batallas que contar, ¿no? Donde se ve su inteligencia como estratega. Y entonces Julio César me va a llevar 10 años quizá para que lo cuente. Como creo que los lectores y las lectoras merecen que se lo cuente. Yo con mi estilo, ¿no? Yo soy capaz de esperar 10 años,
porque los voy a leer todos, lo tengo clarísimo. Yo soy capaz de esperar 10 años. Yo la lanzo al vuelo. Uno de mis personajes favoritos, y lo vimos en esas novelas con Escipión, es ese asomar, porque lo vimos, el de Aníbal, Ujú, pero por mucho que me haya leído la gran novela de Aníbal y que todo el mundo la considera, yo lo siento en el alma, pero está contada en tercera persona y ya a partir de ahí no me meto dentro de esa novela de Gilbert Haes. ujú, Para mí es imposible. En algún momento yo esperaré que escriba sobre Aníbal, yo dejo ahí pistas, que haga una serie sobre Trajano, yo dejo ahí pistas, ujú. pero le veo muy metido ya también en el mundo de esa miniserie del corazón del imperio que nos está llegando a todos al alma, pero tenemos por ahí otro proyecto de Escipión. Mm. ¿Cómo lo llevamos, Vamos a Santiago? ver, tú que precisamente trabajas sobre las series de televisión, sabes muy bien lo complicado que es llevar a Complicadísimo. término estas cosas. Entonces, el proyecto de llevar a serie de televisión la trilogía de Escipión es algo que llevamos Israel del Santo, el director del Corazón del Imperio, y yo desde antes del Corazón del Imperio. Pero digamos que tenemos el problema de la financiación para llevarla a la televisión con la espectacularidad que el enfrentamiento entre Escipión y Aníbal merece. Merece. De tal forma que requerimos de unos fondos económicos que van más allá de la capacidad habitual de, digamos, la industria audiovisual española. Con lo cual, estamos abocados a una coproducción internacional. Tenemos Ujú. productores españoles interesados, tenemos un productor italiano interesado, Escipión es italiano, entonces para ellos es un gran héroe, entonces ahí también hay mucho interés. Mis novelas en Italia funcionan muy bien, entonces por Italia vamos bien, pero aún así necesitamos más fondos, de tal forma que tenemos que negociar con una productora norteamericana, ¿no? Y el problema que hay con los productores norteamericanos, la ventaja es que hay mucho más dinero, pero el problema suele estar en el pulso que se tiene por el control creativo de lo que se va a hacer. Los norteamericanos sí que tienen más dinero, pero cuando ponen el dinero encima de la mesa, quieren tener todo el control creativo de lo que se Ya. está rodando. Y tanto Israel del Santo como yo nos no nos dejamos persuadir por eso y ahí estamos luchando para conseguir un punto de equilibrio donde consigamos la financiación necesaria para el proyecto sin perder, al menos del todo, el control sobre el punto creativo de la serie, ¿no? Y eso es muy complicado. Por eso no sé cuándo conseguiremos firmar un contrato equilibrado en ese sentido, entre financiación y mantener un control creativo sobre la serie. Veo que el tándem de Israel del Santo y Santiago Posteguillo es una cosa que va a perdurar en el tiempo. Ha sido una experiencia, yo supongo que estupenda, ¿no? Trabajar con Israel del Santo. Sí, la verdad es que yo antes de trabajar con Israel ya había habido otros contactos con otros productores, con otros guionistas, con otros directores y con ninguno de estas personas, sin criticar a nadie, llegué a un acuerdo en la medida en que incluso empecé a trabajar, pero lo que me pasaba muchas veces es que creativamente no nos entendíamos, ¿no? Y incluso paré un primer intento de hacer una serie de africanos por un disenso muy grande con el guionista principal, porque no estábamos entendiendo el proyecto de la misma forma, ¿no? Por supuesto, yo soy una persona que no entiendo que cuando se traslada un texto literario al cine hay que hacerle transformaciones narrativas, Obvio. pero también entiendo que dentro de un orden, ¿no? Entonces, con Israel del Santo, la verdad es que la sintonía es muy buena y tengo mucha confianza en que él tiene mucho cariño a la serie de Africanus, que quiere ser respetuoso, ¿no? Por ejemplo, con los personajes que aparecen en la serie. Te pongo un ejemplo. Plauto suele ser un tema complejo que negociar con guionistas extranjeros, ¿no? Pues Mm, Israel del Santo entiende que Plauto es algo especial dentro de la serie de Escipión el africano, aunque no sea un personaje bélico, ¿no? Pero que le correcto. aporta otra serie de cosas a la serie. Entonces, yo con Israel del Santo tengo mucha confianza desde ese punto de vista, digamos, de guión,
Y luego me parece un director que está llamado a ser muy reconocido en el medio o largo plazo. Espero que más bien sea en el corto y medio plazo porque lo merece. Simplemente si ven o cuando vean la serie El corazón del imperio verán que hay un artista en dónde poner la cámara. Sí. Es que es una... el espectador no tiene por qué pensarlo, pero si le echa una segunda vistazo a la serie, que se fije solamente dónde está puesta la cámara cada vez, ¿no? Y no es siempre el punto más esperable y sin embargo funciona magistralmente. Entonces es alguien que domina la narrativa audiovisual de una forma magistral, ¿no? Y luego hechos, fíjate, como esto que hablamos en latín, y dice, pues hacemos los castings en latín. Enseguida, además, es una persona Pues lanzada venga. a romper moldes de forma muy, muy inteligente, ¿no? Es un gran director, así que sí, yo francamente tengo esperanza de que hagamos más cosas juntos. Pues señoras y señores, El corazón del imperio, una serie de Movistar Plus que está marcando una huella imborrable a todos aquellos que lo estamos disfrutando desde ese primer capítulo, con actores y actrices que además tienen una talla espectacular. Yo desde el primer capítulo, desde que vi a esas gladiadoras, que además una de ellas es boxeadora, creo que es campeona del mundo, si no me Sí, sí. equivoco, es Joana una cosa. Pastrana, sí, sí. Y Erika Sanz es una especialista de fitness. Es que, claro, Es teníamos que coger actrices que espectacular dieran el verlas. perfil, claro. Y ver cómo nos plasma tan de cerca esa Roma que la vemos tan lejana, pero que para muchos todavía seguimos lo que hemos estado hablando, ¿no? Todavía tenemos muchas similitudes con cosas del día de hoy. Eh, Dos mentes como la de Israel del Santo y la de este Santiago Posteguillo que ha estado hoy conmigo, tenéis delante una auténtica joya. Santiago Posteguillo, mil gracias por acompañarme hoy en Fuera de Series. Encantado, gracias a ti. A vosotros agradeceros vuestra fidelidad como siempre. El saludo de Lorena Gil. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima. Gracias.